Bueno, Oli, en el vídeo de hoy os voy a contar quién era una figura histórica polémica, que yo sé que mucha gente ha leído sobre él o sabe quién es, pero bueno, yo lo traigo de modo informativo para el que no sepa quién es. Pues hoy voy a contaros quién era Blas Tepes, o Blas el Empalador para los colegas. Y bueno, si veo que le gusta este tipo de contenido a la gente en el canal, que yo creo que también le viene bien en el canal, pues haré a raíz de este vídeo una sección en el que hablaré de figuras históricas polémicas o asesinos en serie famosos. Y bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar. Bueno, pues voy a empezar a hablar sobre Blas Tepes III, príncipe de Valaquia, más conocido como Blas el Empalador. Y bueno, es considerado uno de los gobernantes más importantes de la historia de Valaquia y héroe nacional en Rumanía. Y bueno, fue príncipe de Valaquia entre 1456 y 1462. Nació aproximadamente en 1428 o 1431. Concretamente no se sabe, pero entre esos años ronda en Sighisoara, Transilvania, y falleció en el 1477 aproximadamente. Y bueno, redondeando, no llegó a cumplir los 50 años en Bucarest, Principado de Valaquia. Y bueno, voy a describir un poco ahora características físicas, el aspecto de esta figura. Y bueno, era un hombre de constitución fuerte, pero no era muy alto, no era de, la verdad que no era muy alto, pero bueno, es como que no le hacía falta. De constitución fuerte, robusta, con ojos muy grandes, profundos, de un color verde oscuro grisáceo y una mirada muy penetrante. Y su tono de cabello era casi negro. Según Nicolás de Modrus, que lo describe de esta manera, no era muy alto, pero sí corpulento y musculoso. Su apariencia era fría e inspiraba cierto espanto. Tenía la nariz aguileña, fosas nasales dilatadas, un rostro rojizo y delgado, y unas pestañas muy largas, que daban sombra a unos grandes ojos grises verdosos. Las cejas eran negras y tupidas, le daban aspecto amenazador. Llevaba bigote, y sus pómulos sobresalientes hacían que un rostro pareciera todavía más enérgico. Más o menos podéis hacer una idea, aunque estoy poniendo imágenes de ejemplo, porque este tipo de vídeos ya sabéis que me gusta hacerlos más poniendo imágenes y que no se me vea a mí, porque no hace falta. Y bueno, ahora voy a empezar a hablar un poco sobre su familia. Él es Blas Tepes III, porque bueno, su padre, Vlad II, Drácul, que bueno, Drácula en romano hacía referencia a un dragón. Y bueno, tenía un hermano también que se llamaba Radu, que también más tarde fue gobernante de Valaquia tras fallecer Blas Tepes. Y bueno, toda su familia tenía un conflicto, pero sobre todo él, Blas Tepes, fue el que más tuvo este conflicto contra el Imperio Otomano, que actualmente son turcos. Y bueno, esta figura histórica es bastante polémica en base a que con sus enemigos, o como él los llamaba, invasores, los empalaba y los dejaba expuestos, haciendo como una especie de barrera en su castillo o fortaleza, de modo que para los invasores que se atreviesen a acercarse, pues obviamente al ver esa puesta en escena, por así decirlo, se echaran para atrás. Y bueno, tenía ese tipo de métodos, entre comillas, crueles, y también torturaba a los invasores. Pero bueno, en Rumanía está considerado una figura histórica bastante... Lo tienen como un héroe nacional porque
según los puntos de vista, claro, que sobre esta figura histórica, si no fuese porque tenía ese tipo de métodos crueles contra los invasores, el Imperio Otomano, ya que eran muchísimos más, porque Blas Tepe tenía un ejército muy pequeño, aunque eran buenos guerreros, pero eran muy pequeños, en número era nada en comparación con el Imperio Otomano, pues si no fuese por ese tipo de métodos, hubiesen invadido lo que es Valaquia. Y bueno, Blas Tepes no tenía un solo castillo, porque iba trasladándose por dos razones, y uno era por los invasores, no se podía quedar en un solo sitio, tenía que ir trasladándose, y aparte también por el frío y por el clima, ¿no? Actualmente en Rumanía el único castillo que sigue, o fortaleza, que sigue en pie, que él estuvo residiendo un tiempo, fue y es el castillo de Poenari. Porque hay un castillo en Rumanía, en Transilvania, que es el castillo Bran, que te lo venden como que es el castillo del conde Drácula, pero claro, hay que diferenciar que Blas Tepes no es el conde Drácula. Este castillo, el castillo Bran, vende mucho porque a raíz de que Bram Stoker hizo su novela basándose en Blas Tepes para crear a Drácula, aunque le metió el tema este del vampirismo y demás, obviamente Blas Tepes no era vampiro, pero a raíz de Bram Stoker, la novela que se publicó a finales del siglo XIX, pues este castillo este castillo ha sido bastante famoso porque, claro, te ponen que fue el castillo del conde Drácula, pero es un castillo que Bram Stoker cogió como referencia también para crear su personaje. Entonces es un castillo que vende muchísimo. De hecho, tienen por debajo, en el castillo, la zona de debajo, como una especie de tour. Y bueno, es básicamente por turismo y obviamente pues también, aunque no sea verdad lo que hay en ese castillo, pues mola mucho ese tipo de recorrido y de tour. Y bueno, Blas del Empalador, según la fuente histórica rumana anterior al siglo XIX, apenas era mencionado, porque había escasez de fuentes documentales. Entonces, más que nada se conocía pues la región, en lo que luego ya se conoce como Rumanía. Y bueno, según la tradición folclórica, lo retrataban como un líder justo y fuerte que restableció el orden en su país y defendió su independencia del Imperio Otomano, que es lo que he dicho antes. Agregan que obligó a los boyardos, no se sabe si es verdad o no, porque muchas fuentes ya sabes que a raíz de la historia pues pueden manipular escritos, pero bueno, se dice que obligó a jóvenes boyardos, incluidos esposas e hijos, a construir el castillo barra fortaleza que él estuvo usando mucho tiempo, que es el que he comentado antes, el Poenari. A principios del siglo XX, un folclorista rumano llamado Constantin Radulescu publicó una leyenda local sobre una supuesta carta de concesión sobre Blas Tepes. Y bueno, según los aldeanos y campesinos que lo habían ayudado a escapar de Poenari a Transilvania durante la invasión otomana de Valaquia, según esos campesinos y aldeanos, si no fuese por esos duros y crueles actos de empalamiento durante su reinado, no hubiese conseguido una especie de orden público en Valaquia. Entonces, por eso digo que según como el punto de vista, en Rumanía sí se ve como una figura histórica que en verdad lo tienen como cierto héroe, que si no fuese por ese tipo de actos y demás, pues hubiesen sido invadidos por los otomanos. Además que la familia de Blas Tepes y en esa zona de lo que es Valaquia tenían otra religión distinta a los otomanos. Ellos, los de Valaquia, su religión era la religión cristiana ortodoxa. Y bueno, a raíz del siglo XIX ha sido considerado
esta figura histórica por poetas y pintores rumanos como un gobernante cuya tiranía se justificaba por la crueldad de los tiempos y de la lucha contra los turcos y los nobles boyardos. Y ahora paso a contar, por ejemplo, cómo ha influido esta figura histórica real a partir del siglo XX y a raíz de la novela de Bram Stoker culturalmente, y ya es como, de hecho, se le conoce a partir del siglo XX y en el siglo XXI más a raíz de Bram Stoker, que se basó, como he dicho antes, en la figura de Vlad Tepes para crear a su conde Drácula. El conde Drácula obviamente es un personaje ficticio que tiene inspiración parcialmente en Vlad Tepes, y era muy común también en el siglo XIX tener en boca lo que es el síndrome del vampirismo. Entonces pues los mezcló y al conde Drácula pues le dio ese vampirismo que todos conocemos ya. Y bueno, según Elizabeth Miller, Bram Stoker no sabía tampoco mucho sobre la figura de Vlad el Empalador, había leído muy poco. Ciertamente no era suficiente para que se diga que fue una inspiración pura para crear al conde Drácula, pero obviamente se sabe que sí, Vlad Tepes fue inspiración para crear parcialmente a el conde Drácula de Bram Stoker. Bram Stoker escribió que su Drácula, su personaje, había sido de origen sículo, y obviamente, claro, para que no sea tan cantoso, pues obviamente tiene que cambiar lo que es la región y la nacionalidad, ¿no? Que en realidad los documentos de trabajo de Stoker para su libro no contienen referencia a la figura histórica. Es básicamente sobre lo que él había leído en algunos escritos alemanes, y bueno, en consecuencia Stoker tomó prestado el nombre y fragmentos de información diversa sobre la historia de Valaquia al escribir su libro sobre el conde Drácula. Todos conocemos al personaje ficticio ya lo que es la literatura a raíz de Bram Stoker y en el cine sobre todo. De hecho, el personaje de Drácula es el personaje que se lleva el número 1 en cuanto a la cantidad de actores diferentes que lo han interpretado y versiones diferentes. Porque todos conocemos, por ejemplo, a los más famosos, que, bueno, tenemos a Bela Lugosi, a Christopher Lee, a Gary Oldman, a Frank Langella, a Udo Kier, a ese Drácula moderno raruno que nos metieron en Van Helsing, Richard Roxburgh, Luke Evans, la historia que hicieron de Drácula, la leyenda jamás contada, y obviamente los Dráculas que se han hecho también en plan cómico, que muchos ya conocemos. Y luego está también la versión de Bram Stoker que Murnau cogió y para no pagar derechos de autor le cambió el nombre. En vez de llamar a la película Drácula, la llamó Nosferatu para no tener que pagar derechos de autor a Bram Stoker. Pero básicamente la historia de Nosferatu es la misma de la novela. Obviamente más breve, no tan detallada. Yo creo que la versión más detallada de la novela de Bram Stoker es la de Coppola, la de Drácula de Bram Stoker, dirigida por Coppola. Pero bueno, obviamente también Drácula ha sido un personaje que ha influido incluso en videojuegos. Tenemos, por ejemplo, la saga de Castlevania, que casi todos los que hayan jugado pues saben que directamente el personaje de Drácula está metido en los juegos. Y bueno, pues dicho esto, ya se sabe que Vlad Tepes ha sido una figura histórica muy influyente, sobre todo a raíz del siglo XX, que bueno, si no fuese por él, a lo mejor pues no tendríamos en cine o literatura, videojuegos, lo que es el personaje ficticio del conde Drácula, ¿no? Y bueno, también ha sido un vídeo informativo breve, no quería tampoco hablar demasiado sobre todo el conflicto bélico y de la región que tuvo con los otomanos porque no terminaría nunca, no quiero que se extienda demasiado el vídeo,
Solo era para que conozcáis un poco más al personaje si no lo conocíais, y si lo conocíais pues me alegro bastante porque es una figura que a mí me encanta. Por eso también lo quería traer al canal, tenía que ser el primero. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta, dejadme en los comentarios si queréis que suban más vídeos de este tipo de contenido sobre otras figuras históricas polémicas o asesinos en serie. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nada, que hasta el próximo vídeo.